Hola, ¿qué tal estáis? ¿Escucháis los pájaros a mi alrededor? Pues así es exactamente como suena el libro del que hoy os vengo a hablar, que no es otro que Walden de Henry David Thoreau. Estoy ahora mismo en una casa rural y me he terminado este libro rodeada de estas melodías tan vivas como el propio libro, y por eso he creído que no podía haber mejor sitio en el que hablaros sobre todas estas ideas tan vitales que tiene este libro que aquí, rodeada de esta orquesta de pájaros y de naturaleza. Bueno, Thoreau en Walden lo que nos relata es los 2 años, 2 meses y 2 días que pasó viviendo en los bosques cerca de la laguna de Walden. Nos dice que se marchó allí porque fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar. No fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir nada que no fuera la vida, pues vivir es algo muy valioso, ni tampoco practicar la resignación a no ser que fuera absolutamente necesario. Quería vivir intensamente y extraer el meollo de la vida. Llevar la vida hasta un rincón y reducirla a sus elementos básicos, y si resultaba mezquina, obtener entonces toda su genuina mezquinidad y hacerla pública al mundo. Y si fuera sublime, saberlo por experiencia y poder dar cuenta de ello en mi próxima excursión. Por lo tanto, Thoreau se marchó a los bosques a descubrir qué era la vida, la esencia de la vida. Thoreau, como se ve ya solamente en estas 4 líneas que os he leído, era un espíritu libre. Thoreau era como un halcón que volaba por rutas aéreas salvajes sin importarle la dirección en la que volasen el resto de los halcones. Era una especie de árbol que crecía allí donde sus raíces le mandaban que creciera, independientemente de que estuviese fuera de los límites del bosque y fuese un árbol solo en un páramo. Él quería vivir de forma auténtica con sus ideas y con lo que él creía que era la vida. Y en este libro nos está pidiendo a gritos que hagamos lo mismo que él, que vivamos la vida tal y como la queremos vivir, aunque estemos solos, y que respetemos nuestras propias ideas. Este libro es muy difícil de explicar la forma del libro. La mejor manera que tengo de explicaros cómo es leer este libro, la forma que tiene el libro, es poneros en una situación. Imaginad que estáis caminando por el bosque y que muchos años después de que Thoreau ya se haya marchado de su pequeña cabaña, dais con ella, la veis, entráis, abrís la puerta que chirría de madera, y entráis en la estancia, oléis el perfume del tiempo, veis el polvo que está brillando como estrellas contra el brillo que entra del sol por la ventana, y en el escritorio de la cabaña veis el diario de Thoreau. El diario, o mejor dicho, las páginas que han servido como acompañantes intelectuales para él en esos 2 años, 2 meses y 2 días que transcurrió allí. Lo cogéis, lo abrís y empezáis a leer. Y cuando empecéis a leer os daréis cuenta de que no es ni un tratado filosófico, ni una obra literaria, ni un texto espiritual, ni un ensayo de economía, ni una disertación política, sino que es todo eso, todo mezclado en una sola obra. En ocasiones es pesado, en ocasiones es salado, en ocasiones es ordinario, en ocasiones es profundo. Tiene de todo. Yo creo que podrías ir a vivir a una isla desierta o a una cabaña en un bosque perdido en la nada con este libro y tendrías más que suficiente. Y siempre, siempre, siempre se nota en el libro que está escrito con el puño de la libertad, y sobre todo
deja entrever una devoción absoluta por lo silvestre en todas sus maneras. Yo cuando leía este libro de Walden me imaginaba que estaba caminando por Thoreau, con Thoreau por sus bosques, que me llevaba de la mano por los senderos, me enseñaba a plantar las judías, me enseñaba a ver la vida diminuta de los insectos, me enseñaba a apreciar las ondas sagradas de la laguna que tenía al lado, ¿no? Leer este libro es como acompañar a una persona que tiene una vida muy simple, pero a la vez una vida llena de significado y que te llena de satisfacción solamente leerlo. Por eso creo que este libro realmente tiene algo de mágico, porque cuando lo lees tú abres las páginas y casi hueles los pinos, escuchas los pájaros, sientes la hierba bajo los pies, las manos se te llenan de tierra. Es una sensación casi física leer este libro. Recuerdo un día que estaba teniendo un día bastante plof de estos que pues preocupaciones, ¿no? Que te hacen que el alma te pese. Y tengo el recuerdo de haber abierto este libro, ponerme a leer y de repente transportarme a otro lugar, a la cabaña de Walden con Walden. Tiene esta capacidad de transportarte a una vida satisfactoria y sencilla. De hecho, uno de los puntos más importantes de todo este libro que se ve a lo largo de todas las páginas es la importancia de la sencillez y el gozo de lo simple, porque lo que nos dice Thoreau es que las tareas sencillas, la vida sencilla, apreciar la belleza de lo sencillo es la forma de ser feliz. Esta apreciación por lo sencillo, claro, contrasta mucho con la aceleración ruidosa en la que vivimos nosotros, ¿no? Y Thoreau lo que hace es coge la vida y le quita los pendientes, la chaqueta, los pantalones, los calcetines, le quita todo y la deja desnuda. Y te ofrece la vida desnuda. Le quita todas esas capas que los siglos le han ido poniendo como necesarias para que la vida nos guste y que seamos felices, ¿no? Él quita todo eso y te la da desnuda y te dice, recuerda que la vida es esto. Y nos ofrece Thoreau sentarnos en un tocón en el bosque, cerrar los ojos y simplemente prestar atención a lo que nos rodea. ¿Qué nos dice el viento? ¿Qué nos dicen las ondas que bailan incansablemente en la laguna? ¿Qué nos dice el sol que nos besa la piel? ¿Qué nos dice el hielo que se estira crujiendo cuando le da el sol, ¿no? ¿Qué nos dice la hierba que juega en nuestros tobillos? Pues lo que nos dicen todas estas cosas y lo que nos están diciendo ahora mismo aquí los pájaros, aquí atrás, es que el gozo de vivir puede ser muy sencillo. Me atrevo a decir que en el fondo todos sabemos esto, todos sabemos que gozar de la vida y ser felices es mucho más sencillo de lo que creemos en nuestro día a día. En el fondo lo sabemos y lo sabemos simplemente porque no tenemos más que ponernos bajo el sol, dejar que el sol que nos eche su aliento cálido para sentir el gozo físico. El éxtasis es así de sencillo. El sol está hecho para los amantes, para las personas que no tienen amantes, para que sientan los besos que no les dan. Está hecho para aquellos a los que se les ha congelado el corazón, que se les vaya deshelando gota a gota, poco a poco. Y esto nos lo da todo el sol, que es algo que todos tenemos. No depende de un trabajo, ni depende de nada externo. Está aquí siempre, siempre podemos salir y gozar del sol, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dice él en la página 140. Dice que no puede haber una melancolía realmente negra
para el que vive en medio de la naturaleza y goza de sus sentidos. Jamás hubo una tormenta tal que un oído sano e inocente no pueda convertir en música eoliana. Estar en naturaleza quita la melancolía, la cura, nos cura el alma. Y esta sencillez que él está explorando a lo largo del libro se ve simplemente en el propio índice. Si tenéis por ahí el libro lo podéis ver. Mirad, os leo. El índice trata sobre su economía personal, dónde vivía y para qué vivía, leer, sonidos, soledad, visitantes, el campo de judías, la ciudad, las lagunas, la granja de Baker, leyes superiores, vecinos animales, calentar la casa, animales de invierno, primavera. Son todo cosas muy sencillas. Bueno, ya que estoy aquí con el índice, mis capítulos absolutamente favoritos han sido el de los sonidos, el de la soledad, el del campo de judías, las lagunas, la granja de Baker y los vecinos animales. Esos capítulos son una pasada, son una pasada. Y al final, básicamente, en este índice lo que se ve es que Thoreau está presentándonos un esqueleto de la vida, ¿no? Ese índice es el esqueleto de la vida, no necesitamos más. Y leyendo eso ya estamos leyendo todo lo que necesitamos saber de la vida. Y al final lo que nos está dando este libro es un espacio en el que repensar nuestra relación con el mundo. Un espacio en el que limpiar el óxido de esa relación que tenemos con el mundo, purificarla y volverla auténtica otra vez. Al final, nuestro día a día hoy en día es una locura. Casi sería menos caótico a veces, yo creo, vivir en un manicomio que en el día a día nuestro, ¿no? Nuestra vida, yo creo que es como cuando pasa una moto al lado tuyo y tiembla el mundo y de repente cierras los ojos y esperas a que pase, ¿no? Porque te perturba. Y en ese segundo de angustia de cuando pasa la moto al lado tuyo, vivimos en ese segundo de angustia, en ese segundo de esperar a que pase, ¿no? Y este libro yo siento que nos tiende la mano para escuchar otras cosas, para alejarnos de esos sonidos que nos llenan el alma de humo negro y llevarnos a respirar aire fresco. Uno de los elementos que más perturban a Thoreau a lo largo del libro es el ferrocarril que está al lado del bosque donde él está viviendo. Él lo ve como una especie de sacrilegio a los sonidos de la naturaleza y a la vida, ¿no? Y es un poco como si nosotros nos hubiésemos dormido al lado de las vías, escuchando ese rumor horrible de las piedras chocando contra los raíles de metal, ¿no? Y viviésemos ahí justo al lado. Y entonces Thoreau va donde nosotros y nos ve ahí al lado de las vías y nos dice: ¿pero qué haces aquí? Levántate, huye de este ruido, deja de pensar en esas cosas banales que te hacen mal y escucha al viento. Es que el viento nos dice cosas que ni los poetas más angélicos han conseguido poner en palabras. Nos está llevando a la esencia de la vida otra vez. Este libro también tiene una dimensión política muy, muy fuerte, en la que, es como si Thoreau cogiese una de las ramas de su bosque y fuese así a rebelarse contra el Estado, porque para él el Estado es un elemento de corrupción del alma. Para él el Estado nos impide ser libres. Para él nos está obligando a apoyar causas en las que no creemos, tanto económicamente como vitalmente, ¿no? Y al final nos está llevando a ser quienes no queremos ser, no nos permite ser quienes nosotros realmente queremos ser. Entonces, por eso él aboga porque cada uno persiga su propio camino, incluso si acabas estando solo, ¿no? Aquí yo creo personalmente que Thoreau tiene un individualismo muy, muy, muy afilado, que yo sí que creo, aquí no estoy del todo de acuerdo con él, porque para mí la comunidad sí que tiene una importancia mayor que para él, yo creo, porque yo creo que la comunidad
el calor de la comunidad, el amor, los lazos que nos unen, yo creo que es una base imprescindible para la sociedad. Pero aún así, hay personas que llegan al mundo para representar una idea de forma exagerada, o bueno, no exagerada en un sentido peyorativo, sino de forma amplificada, ¿no? Y para mí Thoreau es esta persona necesaria para despertarnos y para hacernos ver en esa mirada en la que tiene clavada la libertad, que somos libres, ¿no? Y hace que te corra la sangre con mucha fuerza y hace que lata algo silvestre dentro de ti. Por eso creo que es innegable que la fuerza con la que canta la libertad Thoreau es importante, aunque pueda ser un poco exagerada para gente pues como yo, ¿no? Que quizás no tenga una visión tan individualista como él. Pero bueno, dejando esto de lado, a mí lo que más me ha cautivado, sin duda alguna, de todo el libro, ha sido la fascinación de Thoreau por la naturaleza. Es una maravilla inconmensurable. Todo lo que le rodea para él es maravilloso. Las hojas, los insectos, los sonidos, todo. Y en realidad, para que nosotros sintamos eso también, lo único que tenemos que hacer es prestar atención. Es dejar de estar ciegos y abrir los ojos. Esto lo dice de una forma bellísima y con mucha fuerza en la página 208 que os voy a leer. Aquí nos dice: las lagunas White y Walden son grandes cristales sobre la superficie de la tierra, lagos de luz. Si estuvieran siempre heladas y fueran lo bastante pequeñas para ser empuñadas, probablemente unos esclavos las recogerían a fin de adornar como piedras preciosas la frente de un emperador. Pero son líquidas y extensas, eternamente aseguradas para nosotros y nuestros herederos, de modo que no las apreciamos y corremos en cambio tras diamantes de Koh-i-Noor. Son demasiado puras para tener valor en el mercado ni rastro del fango. Cuánto más bellas son que nuestras vidas, cuánto más transparentes que nuestros caracteres. No hemos aprendido de ellas bajeza alguna. Cuánto más bellas son que la charca que hay frente a la puerta del granjero en la que nadan sus patos. A estas otras vienen los impecables patos salvajes. La naturaleza carece de un nativo humano que la aprecie en su justa medida. Las aves, con su plumaje y sus acordes, se hallan en armonía con las flores. Pero qué joven o qué muchacha conspira con la salvaje y exuberante belleza de la naturaleza. Por lo general, la naturaleza florece en la soledad, lejos de las ciudades en las que esos jóvenes residen. Habláis del cielo y deshonráis la tierra. Estamos hablando del paraíso, ¿no? Y deshonramos este bosque que tenemos aquí atrás, que es una joya en sí misma, ¿no? Y esta belleza que a él lo arropa y esta belleza que él ve en todo lo que le rodea, se ve también en... Os voy a leer un pasaje también para que veáis cuánto le fascina a él la naturaleza. Habla de los pinares y dice que se elevan como templos o como una flota en el mar, con todos sus aparejos, con sus ramas al viento, vibrantes de luz, tan suaves y verdes y umbrosos que los druidas habrían abandonado sus robles para celebrar entre ellos su culto. O habla de las setas venenosas y dice que son como mesas redondas de los dioses de las ciénagas que cubren la tierra, y hongos más bellos adornan los tocones como mariposas o conchas. O habla de las bayas rojas y dice que brillan como los ojos de los duendes, o las bayas del acebo silvestre, que dice que con su belleza hacen que el observador olvide su propio hogar, deslumbrado y tentado por innumerables frutos silvestres y prohibidos, demasiado deliciosos para el gusto de los mortales.
¿Veis la pasión con la que habla de la naturaleza? Realmente para él son cosas sagradas y épicas. Y claro, por supuesto, si él ya ve belleza en la naturaleza normal, cuando llega la primavera, que en la primavera la naturaleza explota de belleza y de sublimidad, las descripciones de Thoreau explotan también. Por ejemplo, en la página 320 nos habla de la primavera y dice lo siguiente. Dice que el pasto flamea sobre las laderas como un incendio primaveral. La hierba, llamada desde lejos por las primeras lluvias, comienza a crecer, como si la tierra enviara su propio calor interno para saludar al sol en su regreso. El color de su llama no es amarillo, sino verde, el símbolo de su perpetua juventud. La brizna de hierba se extiende como un pañuelo verde sobre la cespereda hacia el verano, desembarazándose de la escarcha y brotando de nuevo enseguida, nueva vida que se eleva sobre la lanza del heno del año pasado. Aquí se nota muchísimo la importancia que él le da al rejuvenecimiento que trae la primavera, ¿no? Cómo la hierba se rebela contra los segadores del año anterior, ¿no? Y vuelve a crecer. Esta lucha sin cesar por volver a nacer. Y yo creo que aunque nosotros no vivamos en una cabaña como él y podamos ver esto de una forma tan directa como él, ¿no? Yo creo que todo el mundo siente esto en la primavera. Y a lo que voy con esto es a intentar explicar que esta conexión tan ancestral y tan necesaria con la naturaleza la tenemos todos. La tenemos todos. Aunque no vivamos en la cabaña, cuando llega la primavera todos lo sentimos y todos estamos más felices, ¿no? Y con esto quiero decir que la capacidad de que esta fuente principal de nuestro gozo y de nuestra felicidad sea la naturaleza está dentro de todos nosotros. Las cosas materiales se ganan y se pierden, se construyen y se derrumban, ¿no? Pero la primavera y la naturaleza siempre están ahí. Siempre vuelve a llegar la primavera, ¿no? Incluso los amantes pueden perder la llama, la familia puede enfriarse, las personas a las que amamos pueden morir y volver a ser polvo de estrellas, ¿no? Pero la primavera siempre va a estar ahí para hacernos compañía. Y en cuanto a la compañía, es fascinante también cómo habla de la compañía que a él le da todo lo que le rodea, los animales y los insectos que viven con él, los vecinos no humanos que están con él y que si nosotros viviésemos también en los bosques sentiríamos también. Mirad, es que yo ahora mismo puedo callarme, puedo dejar de hablar y estarían hablando con vosotros todos estos pájaros, ¿no? O sea, esto ya es compañía. Y de esto mismo, de los sonidos y de la importancia de los sonidos y de la compañía que nos hacen los sonidos, habla Thoreau. Os voy a leer unos pequeños extractos. En la página 131 nos habla de las lechuzas y nos dice que son sabias brujas de la medianoche, que le gusta oír su llanto, sus pesarosas respuestas, que gorjean en la vereda del bosque y me evocan los pájaros cantores como si se tratara del lado oscuro e implorante de la música, los lamentos y suspiros que querríamos hacer canto. ¡Oh! ¿Por qué vine a este mundo?, suspira uno a este lado de la laguna y se echa a volar girando de manera inquieta y desesperada hasta buscar de nuevo asiento en la rama de un roble gris.
«Oh, ¿por qué vine a este mundo?», responde otro como un eco y con trémula sinceridad desde la ribera opuesta. Y ese mundo se escucha débilmente desde la profundidad de los bosques de Lincoln. Es increíble. Luego también nos habla del sonido de las ranas, que dice que son espíritus robustos de viejos bebedores y juerguistas, dispuestos a mantener los ritos hilarantes de sus antiguos festines. Es una pasada. Y una de mis partes absolutamente favoritas de este libro, que yo nunca habría visto así, una guerra entre hormigas, ¿vale? La forma en la que relata una guerra entre hormigas en el bosque, que se tira unas páginas explicándolo, es increíble, es increíble la forma de ver las cosas que tiene Thoreau. Mirad, os voy a leer una pequeña parte para que veáis. Fijándome un poco mejor, descubrí que las astillas estaban cubiertas de combatientes, que no eran un duelum sino bellum, una guerra entre dos razas de hormigas, las rojas haciendo siempre frente a las negras y en muchos casos dos rojas contra una negra. Las legiones de estos mirmidones, los mirmidones que son el pueblo que luchó en la guerra de Troya bajo el mando de Aquiles, se extendían por las colinas y los valles de mi leñera, y el terreno estaba ya sembrado de cadáveres y moribundos, tanto rojos como negros. Es una pasada, es una pasada. Es en todas las, incluso en las tareas simples que él lleva a cabo en su día a día, se deja entrever está revestido todo como de un halo muy épico. Es como que él realmente siente que su vida es épica viviendo en los bosques, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla de sembrar las judías y de salvarlas un poco de la maleza y de los animales que intentan comerlas, dice esto: una larga guerra, no contra las grullas, sino contra la maleza. Tropas troyanas con el sol, la lluvia y el rocío de su parte. Las judías me veían llegar cada día al rescate, armado con mi azadón, y mermar las filas de sus enemigos, llenando con ellos las trincheras. Más de un robusto Héctor, con su penacho reluciente y elevado sobre la masa de sus compañeros, fue derribado por mi arma. Y luego también como he dicho antes, esta compañía que le hacen todos los elementos que viven con él, por ejemplo, se ve también mucho en el fuego, ¿no? Porque dice que a veces dejaba encendido un buen fuego cuando salía a pasear en las tardes de invierno, y cuando regresaba 3 o 4 horas más tarde, aún ardía resplandeciente. Aunque saliera, mi casa no se quedaba vacía. Era como si dejara en ella una alegre ama de llaves. Vivíamos allí, el fuego y yo, y en general mi ama de llaves resultaba digna de confianza. El fuego le hace compañía incluso. Y con todo esto, al final, por todo este amor que él siente por la naturaleza y esta relación tan pura que él tiene con lo que le rodea y que nos pide que tengamos, está abogando por una relación de armonía con la naturaleza. Está pidiéndonos que seamos vecinos de la naturaleza y de todo lo que vive en ella, y no colonos, no colonizarla, sino vivir en ella de forma armónica. Y esto lo dice con una fuerza apabullante, muy parecida a la fuerza que tiene en su ensayo conocido de la desobediencia civil. Lo dice aquí, os voy a leer un poquito, porque yo no puedo ponerlo en palabras de la misma forma que él, así que mejor leeroslo directamente. Dice: la laguna de Flint. Qué pobre nomenclatura. ¿Qué derecho tenía el sucio y estúpido granjero, cuya granja lindaba con esta agua celestial, a darle su nombre tras haber devastado sin compasión sus riberas?
Démosle el nombre de los peces que nadan en ella, de las aves salvajes y los cuadrúpedos que la frecuentan, de las flores silvestres que crecen en sus orillas, o de algún hombre o niño salvaje cuya historia se ha entretejido con la de sus aguas. No el de este individuo que no tiene más derecho que el título de propiedad que le ha transmitido un vecino con mentalidad semejante o la Cámara Legislativa, alguien que nunca ha pensado más allá del valor monetario y cuya presencia ha sido seguramente nefasta para las riberas, dedicado a esquilmar la tierra y que no habría dudado en agotar el agua, lamentándose porque aquello no fuera un prado de heno inglés o un campo de arándanos. ¿Veis esto? Aquí está despreciando todas estas relaciones de explotación sin piedad con la naturaleza. Y bueno, si sois personas en las que late algo importante cuando estáis en la naturaleza, si hay algo en vuestros pies que se calma cuando pisáis la hierba, si esta vida contemporánea os está dejando sordos, este libro os va a transportar a un lugar muy puro, os va a hacer vivir una vida paralela, que es la vida paralela que necesitáis para estar en calma. Y sobre todo os va a recordar que vivir siendo libres es muy sencillo y que el gozo de la felicidad, de la libertad, se encuentra simplemente en el sol. O sea, deleitarnos con la existencia es tan fácil como escuchar los pájaros. Así que con estos sonidos os dejo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.